Hola, bienvenidos a Hablemos de Salud. El 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Por eso preparamos este programa especial para hablar sobre VIH, infecciones de transmisión sexual y prevención. En este episodio vamos a conocer la diferencia entre SIDA y VIH, vamos a entender cómo es que se vive con la enfermedad y vamos a dar un recorrido por el Hospital Muñiz, que es un instituto de referencia en lo que se trata de enfermedades del espíritu. También tendremos entrevistas con médicos, enfermeros y organizaciones como la Fundación Huésped, que trabajan día a día en la lucha contra el VIH e ITS. Contamos con la presencia de Gastón Vera, él es referente nacional de la Secretaría de VIH e ITS de la Federación Argentina LGBT+, para contarnos acerca de la labor que tienen en la comunidad. Nuestro objetivo es brindar herramientas para informar, prevenir y combatir la desinformación. Así que quédense con nosotros que ya vamos a comenzar con la primera de nuestras notas. Una confusión muy común es la diferencia entre VIH y SIDA. Si bien a veces se utilizan de forma similar, son dos conceptos diferentes. El doctor Marcelo Laurido, infectólogo de FUNSEI, nos va a explicar la diferencia. Hoy queríamos dar un mensaje claro sobre la diferencia entre lo que es tener la infección por el VIH y tener el cuadro que se llama SIDA. Por supuesto que para tener SIDA hay que tener VIH previamente, es decir, uno adquiere la infección por el VIH. Esta infección compromete las defensas hasta un punto donde empiezan a aparecer infecciones que normalmente no aparecen con defensas normales. Este cuadro de aparición de enfermedades que se llaman oportunistas define lo que es el SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esto es importante porque muestra lo avanzado que está la enfermedad. La infección por el VIH se transmite en un punto dado en el tiempo y comienza a deteriorar las defensas. Esto puede pasar entre 1, 2, 3 años hasta que realmente comienzan a mostrarse en los análisis de laboratorio y la expresión clínica de la disminución de defensas pueden aparecer mucho más tardíamente, entre 8, 10, 12 años. En ese punto, si no se hizo un diagnóstico temprano, es probable que la persona ya presente alguna infección oportunista de las que definen el estado de síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Es muy importante hacer el diagnóstico precozmente, es decir, tener el diagnóstico de la infección por el VIH antes de llegar a la etapa de SIDA. El tratamiento antirretroviral permite controlar la carga del virus hasta dejarlo en niveles indetectables. Y cuando una persona tiene una carga viral indetectable, no puede transmitirla. Un concepto clave que debemos tener siempre en cuenta es: indetectable es igual a intransmisible. Otro mensaje importante es saber la diferencia de una persona que tiene el VIH y que tiene el tratamiento correspondiente si está indetectable. ¿Qué significa estar indetectable? Indetectable no significa que el análisis del HIV dé negativo. El análisis de HIV siempre va a dar positivo porque es una prueba serológica, es decir, se buscan los anticuerpos que el organismo produce contra el VIH. Y esto puede dar positivo toda la vida, aun si encontráramos la cura. Estar indetectable se refiere solamente al hecho de que el virus no se encuentra circulando en sangre. Esto se mide con lo que se llama la carga viral del VIH. Esta carga viral tiene un rango que va desde un mínimo detectable, normalmente entre 20 y 50 copias del virus, hasta un máximo que depende del método. Pero ese mínimo de 20 a 50 copias es lo que nos va a definir si está indetectable o no. Es decir, que si uno hace un análisis de carga viral y la prueba da menos de 20 copias, esa persona tiene el virus indetectable en la sangre, que no significa que está indetectable del VIH en una prueba serológica común. Recorrimos el hospital clave en enfermedades infectocontagiosas, el Hospital Francisco Javier Muñiz, que fue líder desde el primer día en la lucha del SIDA. También se lo conoce por la mirada integral que tiene hacia la salud de las personas que padecen esta enfermedad y otras infecciones de transmisión sexual. Estamos en el Hospital Francisco Javier Muñiz, considerado dentro del Ministerio de Salud como el primer hospital especializado en enfermedades infecciosas. La historia del hospital se remonta al año 1882. El 23 de diciembre se inauguró la Casa de Aislamiento para tratar a pacientes con enfermedades infecciosas. En ese entonces se ubicaba en las actuales calles Ascuénaga y Paraguay, y años después se trasladó a su actual ubicación, en Uspallata 2272, en el barrio de Parque Patricios. Fue en 1904 donde adquirió su nombre actual en honor al médico que dio su vida durante el azote de la fiebre amarilla.
de 1904 a 1930 atendía a pacientes tuberculosos que en ese momento no tenían un tratamiento, sino un diagnóstico bacteriológico. Hoy en día la mayoría de sus pacientes se atiende por VIH. La segunda causa es tuberculosis. El primer registro que hubo de VIH en la ciudad de Buenos Aires fue en 1984 y fue tratado en este nosocomio. A lo largo de sus 100 años, este centro ha luchado con todo tipo de epidemia que ha afectado el país, incluyendo el COVID-19. Actualmente cuenta con servicios de atención médica en tuberculosis, micología, virología, zoonosis, brucelosis, medicina del viajero y hepatopatías infecciosas. Además tiene consultorios externos centrales que atienden a más de 3.000 pacientes de todo el país. También ofrece el test de HIV y sífilis de manera gratuita y anónima. Su labor es reconocida a nivel nacional e internacional. También tuvimos el agrado de conversar con Mónica Maciel. Ella es enfermera del hospital y recibió el primer caso de VIH allá por los años 80. Al principio no había diagnóstico, no se sabía cómo tratarlo. Los médicos en ese entonces hicieron todo lo posible hasta que un médico que, bueno, detectó la nueva enfermedad, ¿no? Y el tema el nuevo virus, claro. Y los primeros tratamientos, que eran muchísimos. A la comparación de hoy en día, toman un solo comprimido diario, Ajá. que antes que tomaban como 20 comprimidos aproximadamente. En ese entonces fallecían muchos pacientes por las enfermedades oportunistas. Quiere decir de que tenían el virus, bajas las defensas y bueno, se agarraban neumonía, meningitis, tosoplasmosis. Hubo muchos pacientes que hacían abandono de tratamiento, pero bueno, eso se fue mejorando después, que no tienen que dejar la medicación, que la calidad de vida no era no tenía normal a un paciente que es sano, cuidarse mucho del frío y mucho del sol también, hidratarse, en fin, como que les cambiaba un poco la vida, ¿no? Claro. Pero hoy en día se sobrelleva. Tuve 30 años en terapia, los veía, bueno, ya te digo, los que salían, bueno, porque tenían una suerte, pero bueno, se iban y tenían que volver a controles y todo eso. Hace 5 años, cuando empezó la pandemia, me pusieron en este sector, salí de terapia. Y ITS, hacíamos ITS nada más. Y hace 1 año y medio que empezó, 1 o 2 años, bien no me acuerdo de la fecha, empezó este sistema de diagnosticar, porque el seguimiento, los que salen positivos, se encarga, en el caso de sífilis, se encarga el servicio de dermatología a seguir el tratamiento, ¿no? Con los especialistas de allá. Y digamos que HIV también. Está otro sector de infectología que le siguen, pero el diagnóstico se da acá. Andrés Velardes, licenciado en enfermería, que trabaja actualmente en el Instituto del Diagnóstico, dio su visión de todo lo que vivió la primera vez que atendió a un paciente con SIDA en el año 1989. Hace 35 años que me dedico en la rama de la salud a la carrera de enfermería profesional. A los 18 años ya estaba cursando como auxiliar de enfermería y después cursé el profesional, que son 3 años más, en el Hospital Cetrángulo, justamente que era de enfermedades infecciosas en la zona norte, al lado del Hospital de Vicente López, en la misma localidad. Y allí se recibían en aquel entonces, te estoy hablando del año 1988, los primeros pacientes con HIV. En aquellos momentos la experiencia que yo pude tener
no fue muy buena. No fue muy buena porque había mucha desinformación y recién hacían unos años que se estaba hablando sobre el tema acá en Argentina. Cuando se descubre el HIV, alrededor de la década del 80, era un tema muy controvertido y que generó una expectativa científica muy importante a nivel mundial. En Estados Unidos se detectó en el año 83 la primera cepa que se hizo de aislación del virus, y después ese tema lo llevaron a ahondar más en el estudio de la clasificación de la enfermedad, y fue denominada como una enfermedad viral epidémica. En la Argentina hay una gran cantidad de infectados, creo que alrededor de 130.000, y solamente el 13% de la población en Argentina sabe que tiene el virus de inmunodeficiencia. El día de hoy hay diferentes entidades, ¿no?, dependientes del Ministerio de la Nación, que se dedican a la lucha de la prevención. O sea, los organismos oficiales como la Fundación Huésped y demás. Hay otros. Los programas que se realizan, de hecho, en nuestro país, en América Latina, es uno de los más avanzados, y hay una ley derogada, que es la 27.675, de que el paciente HIV tiene que recibir toda su medicación, el derecho a su intimidad, el derecho al trabajo y demás. O sea, la Argentina, desde el año que esta ley fue derogada, en el año 2022, contaba con programas que estaban paliando esta situación. Al día de hoy, bueno, en la actualidad, no estamos en esa situación por los recortes que el Estado estaría generando. Y bueno, entonces se ven algunos programas un poco más dificultados en llegar a la población. Diego, estuvimos en Fundación Huésped, una de las organizaciones que está en la lucha contra el HIV desde hace mucho tiempo. Entrevistamos a Susana Kahn, que nos va a comentar un poco sobre cómo opera la fundación, el acceso a tratamientos, la difusión de información y la lucha contra la discriminación. Bueno, los desafíos son los de la sociedad en general. Digamos, hay momentos donde fue más fácil realizar las cosas, hay momentos donde costó más. Desafíos siempre va a haber. Nosotros siempre tratamos de brindar el mejor servicio posible. Buscamos, por ser un poco gráfica, abajo de las piedras, si es necesario, para poder sostener todo lo que estamos haciendo. Yo creo que en este momento estamos pasando por un momento muy complicado. En todo, bueno, el país está complicado. En lo que tiene que ver con recursos cada vez es más difícil, por eso nosotros, digamos, tenemos un equipo en investigación en implementación que permanentemente está presentando, digamos, proyectos al exterior para tener financiamiento. Y nosotros articulamos, digamos, porque somos distintos profesionales. Hay todo un área que son los médicos, enfermeras y demás, y después todo el resto somos de las sociales. Bien. Hay abogados, hay psicólogos, hay, bueno, gente. Yo estoy en educación, digamos, y tenemos digamos, la articulación permanente entre todas las áreas. No es que un área se ocupa de una cosa y la otra no. Nuestro lema es prevención, ciencia y derechos. Bien. ¿Sí? Entonces, el primer punto es la prevención. Tenemos que trabajar con aquellas comunidades que suponen que no están dentro del grupo de las personas que pueden contraer el virus. Sí. Porque siempre está esta cosa, a mí no me va a tocar. Totalmente. ¿No? Digamos, ese mecanismo de defensa. Pero todas las poblaciones. Trabajamos con chicos, con adultos, con personas trans, como te decía antes, y realmente en ese sentido las personas se sienten muy acompañadas porque hay una cuestión de respeto. ¿Sí? Nosotros no le preguntamos a la persona cuál es su vida sexual ni nada por el estilo, no nos interesa. Si la persona viene a Huésped es porque tiene la necesidad de ser atendida.
Es más, nosotros tenemos, digamos, las personas que reciben tratamiento, para poner en contexto. Hace muchos años, cuando esto recién empezó, a las personas se las empezaba a medicar cuando tenían síntomas. Bien. Hoy en día no es así. Hoy en día, si una persona se detecta que vive con VIH, se le ofrece empezar el tratamiento ya. Bien, ¿Por qué? Porque la idea es que ese virus no se siga replicando en el organismo. bien. Entonces, ahí ya estamos trabajando en prevención. Por otro lado, aquellas personas que que sostienen el tratamiento y durante 6 meses, al hacerle los estudios, da indetectable el virus en el organismo, esa persona puede tener relaciones sexuales sin preservativo. Bien. Solo para VIH, no para infecciones de transmisión sexual. Ok. Quiero marcar la diferencia porque se piensa que es todo lo mismo y no, no es todo lo mismo. Entonces, es un tema que se dejó como de lado, como que bueno, está todo bien, total, como no me voy a morir, porque puedo vivir toda la vida con el virus hasta que sea viejo o vieja, entonces ¿para qué me voy a cuidar? Si me infecta no pasa nada, tomo medicación, está todo bien. Bueno, esta no es la idea. La idea es tener la mejor calidad de vida posible, informarse, estar al tanto, saber que hay un montón de recursos, que no hay necesidad de llegar a situaciones extremas como sería infectarse por VIH, simplemente cuidándose. Y yo creo que este es el concepto que todavía cuesta que la gente integre. Informarse en todos los sentidos, digamos, no hacer la vista gorda. Bueno, nosotros tenemos un programa de socios, lo llamamos donantes individuales. En este momento estamos alrededor de 25.000 personas que todos los meses aportan de una contribución económica que después nosotros, al ser socios, todo acto, todo evento, todo que se hace, ellos son invitados, Bien. digamos que estamos articulando permanentemente con las personas y necesitamos en este momento incrementar este Bien. número. Así que invito a toda persona que quiera que pueda entrar a la página, a leer todo lo que nosotros hacemos, en qué invertimos. Nosotros ponemos en qué invertimos el detallado. dinero. Está absolutamente detallado porque como no recibimos dinero del Estado, tenemos que poder mostrar en qué estamos invirtiendo el dinero. A todo esto, ¿cómo sé si tengo HIV? Bueno, el doctor Diego Saluso, infectólogo de Huésped, nos explica. ¿Tuviste una situación de exposición al VIH o crees que podés tener la infección? Es importante que sepas algunas cosas. La infección por el VIH solo puede detectarse con la realización de estudios. El test rápido es un estudio que nos da resultados en 15 minutos y se realiza a través del pinchazo de un dedo. Todas las pruebas tienen un periodo de ventana, que es el tiempo que transcurre entre la transmisión del virus y la positivización de los estudios, y actualmente ronda los 30 días. Por eso, un resultado negativo puede no reflejar situaciones de riesgo que ocurrieron en las últimas semanas. Conocer tu diagnóstico te va a permitir acceder a tratamientos y a tener una buena calidad de vida. Por eso, no te quedes con la duda. Hola, soy Diego y te quiero contar que existen diversos métodos para prevenir el VIH. En principio, los preservativos, pero también existe la PrEP, profilaxis preexposición, que consiste en tomar una pastilla por día en personas sin VIH antes de la exposición sexual para disminuir los riesgos de infección. El PrEP es un 99% efectivo para prevenir la infección por VIH cuando se toma todos los días. También puedes acceder a la PEP, profilaxis posexposición, es decir, cuando se rompió el preservativo, se salió o directamente no se usó. Esto implica el uso de medicación en personas sin VIH luego de una exposición para reducir el riesgo de infección. Ten en cuenta que debe iniciarse cuanto antes y como máximo dentro de las 72 horas posteriores a la exposición. Estos métodos no previenen otras infecciones de transmisión sexual. Compartí esta info con tu gente, la pueden necesitar. La Federación Argentina LGBT+, se formó en el año 2005 como una organización federal. Cuenta con una secretaría de VIH e ITS que difunde información sobre estas enfermedades. Tuvimos el agrado de conversar con Gastón Vera, referente nacional. La primera pregunta tiene que ver con las funciones que tiene la secretaría de la que formas parte. Bien, la Secretaría de VIH e ITS de Federación Argentina LGBT nace en 2017 en función de la necesidad de brindar mayor incidencia hacia la población que necesitaba de un trabajo en específico y la diversidad
con respecto al VIH, las ITS. La Secretaría está dividida en diferentes áreas. Tiene el área de legales, el área de testeos, el área de capacitaciones, de incidencia política, de comunicaciones y de grupo de pares. Lo que generamos desde cada área lo llevamos hacia una capacitación para el público. En este sentido, lo que podemos hacer es llevarlo capacitaciones a escuelas, por ejemplo, que nos interesa que jóvenes y adolescentes sepan sobre VIH. Por otro lado, esto de llevar cuestiones específicas de lo legal, cómo trabajar lo legal ante problemáticas de entrega de medicación, entrega de una receta en otro momento que no es el acordado, una atención médica. ¿Y cuáles son las consultas más frecuentes que acerca la comunidad cuando contacta a la Secretaría? Actualmente lo que nos están consultando mucho es sobre pensiones y jubilaciones. La ley 27675, que es la ley en respuesta integral al VIH, hepatitis virales, ITS y tuberculosis, sancionada en 2022, establece que debe haber pensiones y jubilaciones para personas viviendo con VIH y hepatitis. En este sentido también nos llegan consultas con respecto a qué pasa con la medicación cuando la cambian, porque actualmente están cambiando medicación por faltantes, o también nos consultan por qué pasa cuando me dan una medicación caduca. El presupuesto 2025 se toma desde el presupuesto 2023, ya que del 2024 no se aprobó. En este sentido, lo que hacen es hacer una ampliación mínima del presupuesto hacia la Dirección Nacional. Bien, de 21.000 millones que estaba establecido para 2023, para 2025 se establecen 23.000 millones. Esto significa que van a haber recortes en las compras de insumos, ya sea reactivos para controles de CD4, carga viral, preservativos. Yendo a preservativo, en materia de prevención, se caen las políticas públicas de prevención. Hay una estrategia que se llama estrategias de prevención combinada, donde justamente es primordial que esté preservativo, es primordial que haya compra de medicación para PEP, para PrEP, ¿sí? Es primordial llevar adelante estas políticas. Esto implica que va a haber un acrecentamiento en los diagnósticos tardíos, en los diagnósticos positivos de personas que contraen VIH, hepatitis, ITS, sin contar que actualmente está creciendo exponencialmente la sífilis. ¿De qué se trata el proyecto Más Promotores, Menos Estigma? Es un proyecto que se llama Más Promotores, Menos Estigma, y como federación tiene federadas más de 150 organizaciones a nivel nacional. Nuestra propuesta fue de que podamos capacitarlas, pensando de que es una herramienta, es una estrategia fundamental para que puedan trabajar las diferentes temáticas en su territorio, pero no solamente capacitarlas en VIH, capacitarlas en incidencia política, capacitarlas en la ley, capacitarlas en otras leyes como ley integral trans, ley antidiscriminatoria, ley de identidad de género, pensiones y jubilaciones. Creo que la mayor y la mejor incidencia que podemos hacer en el territorio es justamente capacitar a quienes no llegan a esas capacitaciones por lo general. También dialogamos con Claudio Mariani, periodista y miembro del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, que están reclamando por la reducción que se está haciendo en los tratamientos y medicamentos del VIH para el presupuesto del 2025. El Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH nace a partir de la necesidad de tener una nueva ley que sea un poco más encarada hacia los derechos humanos, hacia los derechos de las personas que vivimos con VIH, hepatitis, tuberculosis e infección de transmisión sexual, a diferencia de la ley que teníamos anterior, que era mucho más biomédica para salvaguardar lo que sucedía en los años 80 o 90.
En lo que tiene que ver justamente con el frente, hay organizaciones que manejan el tema presupuestario. Siempre pedimos acceso a la información, en este caso al gobierno de turno, para saber en qué circunstancias está, cuántas personas hay viviendo con VIH. Hacemos balance, nos juntamos, hacemos asamblea. Fundamentalmente es un frente asambleario. Todas las decisiones que se toman para salir desde el frente, para solicitarle al gobierno cualquier tipo de corrección dentro de lo que tenga que hacer o comentarle las situaciones que se están viviendo, lo hacemos desde la votación que se hacen en las asambleas. Ahora bien, ya arrancó el gobierno cortando algún tipo de medicación, por ejemplo la mirubina o jarabe pediátrico, que son importantes sobre todo para los niños que nacen con VIH por transmisión vertical. Y en este caso, obviamente lo primero que hicimos fue saltar desde todas las agrupaciones a atacar al gobierno en el sentido de que nos den medicación. Esto se agrava con una gran subida de sífilis en un momento en el cual el gobierno tampoco da suministros de preservativos. Hoy por hoy, creo que eran 40 millones de preservativos que daban por año, terminaron dando 2 millones, una cosa así, lo que es bestial. Y lo más grave que nos encontramos con el presupuesto 2025, que es la ley de leyes, con un recorte de casi un 76%. ¿De dónde sacamos este 76%? Primero, el presupuesto que está manejando en el 2024 el gobierno es del 2023, en el cual habían 21.000 millones de pesos para el VIH en el 2023. Recordemos que entre el 2023 y hoy hubieron aproximadamente entre 250 y 300% de inflación, y a esto mismo hay que sumarle que la subida del dólar. No es lo mismo el dólar que estaba a 300 pesos en el 2023 a 1.000 y pico que está hoy y que no sabemos a cuánto va a estar en el 2025. 21.000 millones de pesos era el presupuesto del 2023 y 2024. 23.000 millones de pesos es en el 2025. Uno puede decir, bueno, subieron 2.000 millones. No. Cuando uno hace todos los cálculos de lo que te acabo de mencionar, ahí te salta de que hay un recorte del 76%. Y hay algo mucho más criminal todavía, por eso decimos que es un presupuesto genocida. En la partida para el 2025 ya lo lanzan con 9.000 esquemas menos de medicación. Es decir, como si hubieran 9.000 pacientes menos, ¿sí? El Estado, digamos, hasta el año pasado, hasta el 2023 o 2022, si mal no recuerdo, hablábamos de 60.000 personas atendiéndose en el servicio público de salud. Y en total seremos unos 140.000 personas viviendo con VIH. Ahora bien, de estos de 60.000 personas, tenemos que pensar que están haciendo un presupuesto para 51.000. Y cometen un error garrafal. ¿Por qué? Porque desde el año pasado sabemos que hay muchas empresas que cerraron, hubieron muchos empleados que fueron despedidos, que tenían obra social y prepaga, que ya no las tienen y están cayendo en el servicio público de salud. Te puedo hablar de infinidades de casos de ahora mismo que en el medio de cursar una enfermedad o una operación han sido, como corresponde por ley, porque ya no estás pagando la prepaga, quitados de la prepaga por no pagarla y tener que caer en la mitad de práctica, no digo de una operación, pero en la mitad de un tratamiento, a hacerse cargo del servicio público de salud, que tiene en estos momentos una cantidad, no solamente por el tema del VIH, sino de un montón de enfermedades, una subida de pacientes abismal. Uno puede entrar a cualquier hospital y encontrarse con pacientes en los pasillos de la guardia, y es algo común ver eso en menos de 10 meses de gobierno, cosa de que nos parece espantoso, porque si en 10 meses logró destruir esto de esta forma, no queremos pensar lo que pueda llegar a pasar de acá en más, y reitero, con un presupuesto como el que está. Llegamos al final de este programa tan importante como necesario. Hablamos sobre el VIH, las ITS, la prevención y la importancia de las organizaciones y los referentes en la lucha contra el VIH. Queremos agradecer a todos los profesionales, a las organizaciones que se sumaron, a las personas que compartieron su testimonio. Este realmente es un tema que nos atañe a todos. Recordemos que el VIH es tratable y prevenible. Informémonos, hagámonos la prueba y comencemos con el tratamiento. Y no olvidemos que con los avances de hoy en día, cualquier persona que tenga HIV u otras ITS puede tener una vida plena. La prevención está en nuestras manos. Usa preservativo, hacete los test e informate. Esto es fundamental. Recordemos que el 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y que los invitamos a visitar la página del Ministerio de Salud de la Nación,
para que puedan ver qué actividades se van a estar realizando en todo el país. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.